Quiero tener cuidado con cómo empiezo esto, porque durante la mayor parte de mi vida lo empecé mal, en mi propia mente, con la escena inicial equivocada. Solía pensar que empezaba con el vestido azul, el que colgaba al fondo del armario de mi madre, detrás de los abrigos de invierno que nunca usaba en nuestros inviernos suaves. Pero no empezó ahí. Empezó antes, más silenciosamente, en un lugar que yo había archivado como si no existiera. Empezó con una bufanda. Mi abuela guardaba un pañuelo de seda doblado sobre el respaldo de la silla de su tocador, de esos tocadores con espejo tríptico que te permiten ver el perfil de tu propia cara, un ángulo que normalmente pertenece a otras personas. Yo tenía 6 años. Ella me mandaba a buscar sus gafas de lectura y yo me quedaba allí 30 segundos más, sosteniendo el pañuelo, porque era fresco de una manera que se sentía viva, como agua que hubiera decidido tomar forma. Una vez me lo puse sobre la cabeza y me miré en el espejo lateral, y el niño que vi allí parecía más suave de alguna manera, como una fotografía dejada al sol, y sentí algo que no podía clasificar. No era vergüenza. Ahora lo sé, porque la vergüenza llegó después, enseñada por otros. Ese primer sentimiento fue de reconocimiento. Volví a colocar el pañuelo mal, doblado en la dirección equivocada, y mi abuela se dio cuenta esa noche y me preguntó, no con mala intención, si había estado jugando en su habitación. Le dije que no. Fue la primera mentira que dije sobre quién era. Tenía 6 años y ni siquiera sabía que estaba protegiendo. Mi familia no era cruel. Debo aclararlo desde el principio, porque historias como la mía suelen recurrir a la crueldad como motor, y la mía no la tiene. Mi padre era un hombre tranquilo que arreglaba bicicletas en el garaje y me preguntaba cómo me iba en la escuela, aceptando un simple bien como respuesta completa, siempre, durante 18 años. Mi madre era más cariñosa, más perspicaz, una mujer que se fijaba en todo de todos y decía solo la mitad. Cenábamos juntos. Íbamos al lago en agosto. Nadie pegaba a nadie. Y, sin embargo, crecí sabiendo, como quien sabe que armarios rechinan, que había partes de mí misma que no me estaba permitido mostrar. No puedo señalar un momento específico que me enseñara esto. Eso es lo que nadie te cuenta sobre el ocultamiento. No requiere un villano. Solo requiere un clima. El ambiente en nuestra casa era el típico de un niño. Me regalaban camiones, un guante de béisbol y me hacían cortes de pelo que me hacían sobresalir las orejas. A mi hermana, 3 años mayor, le regalaban vestidos, muñecas y una atención que yo me encontraba estudiando como si fuera un segundo idioma. Cuando bajaba las escaleras con algo nuevo, toda la habitación se reorganizaba a su alrededor. Mi madre decía, «Oh, mírate», y mi padre levantaba la vista del periódico y sonreía con una sonrisa que nunca vi dirigida a mí, no porque me quisiera menos, sino porque no había nada en mí que llamara la atención. A los niños no se les miraba. Se esperaba que los niños pasaran por las habitaciones sin ser observados, como muebles que hacen las tareas domésticas. Recuerdo una vez, a los 8 años, estar de pie en el pasillo con un suéter nuevo que me gustaba, esperando, y nadie dijo nada, y comprendí con la lógica simple de un niño que había nacido en la mitad invisible del mundo. El vestido azul entra aquí, aunque no de la forma que imaginas. Nunca me lo puse. Quiero ser sincera al respecto porque la versión mitificada de mi pasado, la que me conté durante años, me situaba con ese vestido a los 10 años. La verdad es más extraña y triste. Nunca lo usé. Solo lo contemplaba. Era de mi madre, de antes de que yo naciera, de alguna versión de su vida que nos precedió, un azul intenso con un estampado de pequeñas flores blancas y una consistencia en la tela que la ropa moderna no tiene. Cuando la casa estaba vacía, lo que ocurría quizás 2 veces al año, abría el armario, apartaba los abrigos y me paraba frente a él. A veces tocaba la manga. Una vez apoyé la cara contra él e inhalé, y olía su perfume fosilizado en la tela, y sentí una pena que no podía explicar, como si estuviera de luto por alguien que estaba vivo y presente en mi propio cuerpo. Luego cerraba el armario con cuidado, recolocando los abrigos en sus ángulos exactos anteriores, porque era un criminal meticuloso en un crimen sin víctima ni ley. ¿Qué creía que estaba haciendo? No tenía palabras. Esto fue antes de que Internet llegara a casa, antes de que existiera el vocabulario para decirme que había otras personas con esa misma sensación. Asumía que estaba rota de una manera única, hecha a medida, irrepetible. Hay una soledad particular en creer que tu rareza es única. Es solitaria como ser el único hablante de un idioma. Puedes pensar, pero no puedes decir nada, ni siquiera a ti mismo, en realidad.
La escuela lo empeoró todo de las maneras más tontas y pequeñas. En cuarto grado nos asignaron disfraces para una función de primavera y la maestra, una mujer amable sin malicia alguna, repartió trajes de marinero a los niños y vestidos largos a las niñas. Recuerdo ver a una niña llamada Prilla sujetarse el vestido y quejarse de que le picaba, y pensé, te daría todo lo que tengo, y me pica, y aún así lo amaría. Obviamente no dije eso. No dije nada. Con el paso de los años, me convertí en una experta en el silencio. Me volví tan buena en desear cosas en silencio que el silencio empezó a sentirse como una personalidad. La gente me llamaba despreocupada. Los maestros escribían un placer tenerla en clase en mis boletines de calificaciones, que es lo que escriben sobre los niños que han desaparecido a plena vista. El primer punto de inflexión, la primera vez que la tierra tembló, llegó cuando tenía 11 años, en la boda de mi prima. Mi madre me vistió con un trajecito, corbata de clip, todo, y lo odié con una pureza que me sorprendió. No porque fuera feo. Porque era un disfraz que no había elegido, que proclamaba cosas que no había aceptado proclamar. En la recepción observé a las mujeres, las tías y primas, riendo con sus saris y vestidos, colores por doquier, la tela ondeando con sus movimientos, y tuve la idea, completamente formada, por primera vez en palabras, estoy en el lado equivocado de esta sala. No en la familia equivocada. En el lado equivocado. Me disculpé y me quedé en el baño del hotel mirándome en el espejo sobre los lavabos, ese niño con un trajecito, y le susurré algo al espejo. Nunca le he contado a nadie lo que susurré. Tampoco lo voy a escribir aquí. Algunas cosas se quedan conmigo. Pero diré que fue una pregunta, y me llevó 20 años más responderla. La pubertad llegó como una orden de desalojo. Mi voz se suavizó, mis hombros se ensancharon, apareció bello en lugares que se sentían como burlas. Cada cambio era el mundo construyendo mi disfraz más y más grueso sin preguntarme. Recuerdo mirar mis manos un día en 9º grado, las manos de mi padre emergiendo de mis muñecas, y pensar, pronto nadie podrá verme. Eso era lo que creía que la masculinidad me estaba haciendo, vertiendo cemento sobre algo pequeño y vivo. Me dejé crecer el pelo un poco más, justo más allá de lo que mi padre comentaba, y ese centímetro extra de pelo se convirtió en mi posesión más importante. Me paraba en el baño por la noche, me lo cepillaba hacia adelante e imaginaba, y luego me sentía estúpido, y luego sentía algo peor que estúpido, que era nostalgia de un lugar en el que nunca había estado. Esta es una escena que nunca le he contado a nadie. Tenía 15 años, estaba enferma en casa, sola hasta las 4 de la tarde. Mi hermana ya estaba en la universidad y su habitación se había convertido en una habitación de invitados. Aunque en realidad era un museo, mi madre la conservaba tal como la había dejado. Entré a pedirle prestado un cargador de móvil y vi, colgado detrás de la puerta, un cardigan que había dejado, amarillo pálido, suave como un rumor. Me quedé allí parada un buen rato. Entonces, con el corazón latiéndome tan fuerte que lo oía en los oídos, me lo puse. Solo el cardigan. Encima de mi ropa, las mangas demasiado cortas, los hombros tensos. No me quedaba bien. No me veía bien. Y me quedé parada frente a su espejo y lloré, no porque me quedara mal, sino porque durante 4 segundos, antes de mirarme, antes de comprobarlo, me había parecido bien. La sensación fue lo primero, completa, cálida e inconfundible, como salir a la luz del sol desde un edificio frío. Entonces abrí los ojos y el espejo me corrigió, así que me lo arranqué, lo volví a colgar y fui a mi habitación y me tumbé boca abajo en la cama durante 1 hora, enferma de una manera que no tenía nada que ver con la gripe. Esa noche mi madre me preguntó cómo me sentía y le dije que mejor, y fue la mentira más sincera que jamás había dicho en todo el año. Algo en mí había mejorado. Algo se había confirmado. Ahora sabía que no era curiosidad. La curiosidad no te hace llorar. Lo que sentía se parecía más al hambre, y uno no puede confundir el hambre por mucho tiempo antes de que su cuerpo empiece a registrar la verdad. Aprendí a ocultar cosas como otros niños aprenden a tocar instrumentos, con práctica diaria. Aprendí a merodear por las tiendas de ropa con cara de aburrimiento y el pulso acelerado. Aprendí a mirar a chicas y mujeres con expresión impasible mientras mis ojos lo memorizaban todo, la caída de una manga, el movimiento de un dobladillo en la parte posterior de la rodilla. Lo más cruel es que la gente lo malinterpreta por completo. Una vez, el hermano mayor de un amigo me dio una palmada en el hombro en un centro comercial y dijo algo grosero sobre una chica con la que nos habíamos cruzado,
dando por sentado que mi mirada era normal. Me reí como se supone que debes reírte, y por dentro pensé, no tienes ni idea de lo que estoy robando. Estaba estudiando su atuendo como si fuera un libro sagrado, y el mundo lo interpretó como apetito, y se lo permití, porque su suposición errónea era más segura que mi respuesta verdadera. Había una chica en 11º grado, Maya, y lo que pasó con ella lo cambió todo. Éramos amigas, amigas de verdad, de esas que se sientan en la acera antes de las fiestas. Era perspicaz de una manera que me asustaba. Una noche, medio borrachas con una cerveza cada una, hablábamos de qué cambiaríamos de nosotras mismas, uno de esos juegos de la adolescencia tardía, y dije, intentando ser graciosa, que me gustaría saber cómo era ser ella por un día. Lo dije en broma. Pero mi voz hizo algo al final de las últimas palabras, un temblor que no había autorizado, y ella me miró fijamente durante un buen rato y dijo, «Lo dices en otro sentido del que aparentas». Lo negué. Ella lo dejó pasar. Pero nunca volvió a mirarme igual, y nunca la perdoné por tener razón, y nunca dejé de estarle agradecida por tener razón, y ambas cosas siguen siendo ciertas a la vez, 20 años después. Fue entonces cuando comprendí que ocultar algo tiene un costo que va más allá del propio acto de ocultarlo. Convierte a los demás en amenazas, incluso a las personas amables. Especialmente a las personas amables. La universidad me dio distancia, y la distancia me dio experimentos, y los experimentos eran patéticamente pequeños y se sentían enormes. Una bufanda que compré y me dije a mí misma que era unisex. La forma en que elegía el champú con aroma floral y sentía que me salía con la mía en el pasillo de la farmacia. Una vez, en mi 2º año, viviendo sola por primera vez en un estudio del tamaño de un armario amplio, pedí un vestido por internet. Recuerdo que llegó el paquete, esa caja marrón simple que el universo trató como ordinaria, y no pude abrirla durante 3 días. Se quedó en mi mesa como un animal. Cuando finalmente la abrí, sola, con la puerta cerrada aunque nadie tenía llave, la levanté y mis manos temblaban y pensé, este es el momento, esta es la escena de mi vida que recordaré. Y entonces me lo puse, y estaba mal. El corte era incorrecto, la talla era incorrecta, parecía un niño disfrazado en una fiesta que terminó hace años, y me senté en el suelo con el puesto y sentí la desesperación más específica de toda mi vida. No la desesperación de desear algo prohibido, sino la desesperación de conseguirlo y encontrarlo vacío. Me llevó años comprender aquella noche. Así que déjenme contárselo ahora, tal como el tiempo me lo reveló. Un vestido comprado en una página web es un disfraz. Lo que yo quería nunca fue la prenda en sí. Era el permiso. Era lo que mi hermana comprendió al bajar las escaleras, la habitación reorganizándose a su alrededor, mírate. Quería que me vieran como alguien, no vestida como algo. Ningún paquete me lo da. Doblé el vestido. Lo doné a una colecta de ropa con las etiquetas aún puestas y esperé que quien lo encontrara fuera alguien a quien realmente le quedara bien, en todos los sentidos. Después de la universidad hice lo que hacen las personas reservadas. Construí una vida impecable para esconderme tras ella. Un buen trabajo en un campo tranquilo, un bonito apartamento, relaciones cálidas y superficiales como un bebedero para pájaros. Salí con una mujer llamada Sara durante 2 años que me quería, creo, como se quiere una casa alquilada, con aprecio, sin planes. Una vez me dijo que yo era la persona más reservada que había conocido, y lo dijo con delicadeza, como un diagnóstico, no una acusación. Hay una habitación en ti a la que no tengo llave, dijo, y he dejado de llamar a la puerta. Se fue poco después, y tenía razón. No se le puede pedir a alguien que se comprometa con un edificio con un piso cerrado. La noche que se fue, hice algo nuevo. En lugar de reprimir el dolor, saqué una libreta y escribí, en la parte superior de una página, la pregunta del espejo del baño del hotel, la que todavía no voy a escribir aquí. Y debajo escribí, basta de fingir que no sé. No tenía respuestas. Por primera vez, tenía un inventario honesto de las preguntas. Fue como levantarme después de años de estar sentada. Lo que siguió no fue un montaje cinematográfico. Fue una autoinvestigación lenta, burocrática y profundamente anticinematográfica. Encontré a otras personas, primero en foros que leía a las 2 de la mañana con el brillo de la pantalla bajo, como un niño con una linterna, y luego, con el corazón latiendo con fuerza, en persona. La primera vez que entré a una reunión de un grupo de apoyo en el sótano de una iglesia al otro lado de la ciudad, estuve a punto de irme 3 veces antes de la puerta. La gente allí parecía tan común.
Ese fue el shock. Había esperado, no sé, un desfile, un diagnóstico, una fiesta de disfraces. En cambio, una maestra jubilada, un camionero, una joven con la misma nariz que su madre. Gente común y corriente que cargaba con el mismo clima. El camionero dijo algo que he recordado desde entonces. Todo el mundo piensa que esto se trata de la ropa que llevas. Se trata de que te permitan ser una persona completa en una sala. Lloré en el sótano de una iglesia frente a desconocidos, y fue lo más honesto que había hecho en 30 años. Se lo conté primero a mi hermana. De todos, era la más fácil de alcanzar y la más difícil de afrontar, porque en parte era su vida la que yo había anhelado desde el pasillo. Estábamos en la mesa de su cocina, sus hijos dormían arriba, y se lo conté torpemente, dando vueltas, durante 20 minutos, hasta que puso su mano sobre la mía y dijo, «El cardigan». No sabía que lo sabía. Había vuelto de la universidad un fin de semana, años atrás, y lo encontró colgado mal en su puerta, con las mangas ligeramente estiradas en los hombros, y lo sabía, y había esperado 11 años a que yo estuviera lista. Nunca dije nada, dijo, porque era lo único que era tuyo y no quería quitártelo mencionándolo primero. Nos sentamos allí y lloramos en la mesa de su cocina y pensé en todos los años en que creí que mi secreto protegía a mi familia, cuando en realidad solo los había pospuesto. Mi madre fue más dura. No porque fuera cruel, sino porque era observadora, y lo que le conté reordenó por completo su imagen de mí. Me preguntó, con una vocecita que jamás le había oído, ¿fuiste infeliz? ¿Todo el tiempo? Me lo perdí todo. Y tuve que encontrar la manera de decirle que no se lo había perdido, que había habido viajes al lago, pasteles de cumpleaños y risas de verdad, que una habitación oculta no condena al resto de la casa. Lloró por la versión de mí que creía haber criado. La dejé. Ese dolor era legítimo, y no era mi deber apresurarla a superarlo. Mi padre casi no dijo nada, como esperaba, y luego, 3 semanas después, me llamó y, tras un silencio, dijo, «No lo entiendo. Pero nunca fuiste fácil de mirar y debería haber mirado de todos modos». Fueron las palabras más largas que jamás había dicho sobre mí. Guardo esa frase como una carta en un cajón. El atuendo, el que da título a esta historia, llegó tarde, después del grupo de apoyo, después de mi familia, después de que empecé, con cautela, a construir mi identidad con las luces encendidas. Para entonces ya tenía ropa que me quedaba bien, elegida poco a poco, con la ayuda de una mujer del grupo que me acompañó de compras con la amabilidad de una enfermera. Pero el atuendo que lo cambió todo no era lo más bonito que tenía. Era un vestido de punto gris, suave, sencillo, hasta la rodilla, unas botas planas y un abrigo. Totalmente simple. El tipo de ropa que 1000 mujeres usan a diario sin llamar la atención. Lo llevé puesto en la calle. Ese fue todo el acontecimiento. Un sábado cualquiera de octubre, después de semanas de ensayos en mi apartamento, después de estar de pie en la puerta con la mano en el pomo hasta que me sudaron las palmas, salí de mi edificio y caminé por mi calle, a plena luz del día, para tomar un café. Sin peluca, sin transformación, sin actuación, sin nada que ocultar. Solo yo, con un vestido de punto, en el mundo. Había imaginado este paseo durante 30 años, y en mi imaginación siempre fue una prueba de fuego. Miradas, risas, exposición, ruina. La realidad fue que nadie me miró 2 veces, y las 2 personas que sí lo hicieron con la mirada vacía y fugaz de la gente de ciudad que no encuentra nada interesante, y siguieron su camino. Pedí un café. La barista dijo para tomar aquí o para llevar, mirando su pantalla, y yo me quedé allí casi incapaz de responder, porque el milagro había ocurrido y había ocurrido con la indiferencia de un encogimiento de hombros. Llevé el café a un banco del parque y me senté al sol. Y esto fue lo que comprendí, finalmente, en ese banco, con mi sencillo vestido gris, observando perros, cochecitos de bebé y hombres que llevaban la compra. Había pasado toda mi vida creyendo que ser vista era el peligro. No lo era. Ser vista era la cura. El peligro había sido la invisibilidad, el mozo de cuadra en el pasillo, el suelo cerrado con llave, las mentiras dichas con el rostro desfigurado. La ropa nunca había sido lo importante. La ropa era un lenguaje, y yo había sido muda, y ahora había dicho una frase común en público y el mundo no se había acabado y el café estaba caliente y el sol me daba en las piernas y yo, a los 31 años, por fin estaba presente en mi propia vida. La gente imagina que historias como esta terminan de forma abrupta. Me convertí en alguien, de manera permanente y decisiva,
con un antes y un después impecables. La mía no fue así, y desconfiaría de cualquiera que afirme lo contrario. Sigo adaptándome a diferentes presentaciones según el día, el lugar, el trabajo que tengo que hacer y la energía que tengo. Ya no lo percibo como esconderme, sino como una oportunidad. La diferencia entre ocultar y tener privacidad radica en el consentimiento, y ahora la decisión es mía. Pero algo terminó en ese banco, y merece ser recordado. La pregunta que susurré al espejo del baño del hotel cuando tenía 11 años, la pregunta que escribí en la parte superior del cuaderno la noche que Sara se fue, la pregunta que me atormentó como una piedra durante 20 años, dejó de ser una pregunta ese día. Se convirtió en algo que me acompaña desde siempre. No te diré qué fue. Pero te diré que la respuesta no fue un nombre, ni una etiqueta, ni un armario. La respuesta fue el paseo hasta la cafetería. La respuesta fue que nadie se convirtió en piedra, y menos yo. Mi madre me llamó la primavera pasada. Estaba haciendo una limpieza, dijo, reduciendo sus pertenencias, y quería saber si había algo suyo que yo quisiera antes de donar el resto. Hizo una pausa, y pude oírla armarse de valor al otro lado del teléfono. Hay un vestido azul, dijo. Con flores blancas. De antes de que nacieras. Siempre me ha encantado y nunca me lo pongo, y pensé, no sé. Pensé que tal vez querrías verlo una vez más, antes de que se vaya. No dijo, por tus recuerdos. No dijo, porque lo sé. Dijo, visítalo, como si fuera un familiar, y comprendí que ella lo entendía, a su manera sutil, a su manera de madre, más de lo que jamás le había dicho. Ese fin de semana volví a casa en coche. El vestido estaba extendido sobre mi vieja cama. Era más pequeño de lo que recordaba, más azul, y las flores blancas se habían amarilleado ligeramente en los bordes, como papel viejo. No me lo puse. Nunca me iba a quedar bien, y ya no tenía por qué. Me senté en la cama junto a él y puse la mano plana sobre la tela, como cuando se apoya la mano en la espalda de un viejo amigo, y le di las gracias en voz alta, sola en mi habitación de la infancia, por haber custodiado la puerta cerrada con llave durante todos esos años. Luego lo doblamos juntas, mi madre y yo, y ella lo metió en la bolsa de donación, y mientras ataba las asas dijo, mírate, en voz baja, sin referirse al vestido en absoluto, y la dejé, y no aparté la mirada.